Ellas Creen Podcast es la voz de las amigas que emigraron de su lugar seguro. Para construir los sueños que tú también sueñas. Y contarte todo lo que no sabes que pasará mientras lo haces realidad. Les damos la bienvenida a un nuevo episodio. El día de hoy tenemos una súper invitada. Y bueno, tenemos también un tema muy especial para el día de hoy, así que les invitamos a que, bueno, si ya comenzaron a escuchar, que se queden hasta el final, porque creemos que va a ser un tema de mucha bendición y edificación para nosotros. Nuestra invitada es María Ramos Robles. Estamos súper contentos de tenerte en este espacio. Gracias María por aceptar la invitación. Es la traductora de mi iglesia, entonces amigos, estamos perfectos. Gracias. Se habla inglés y español aquí. Ahí vamos. Entonces hoy estaremos hablando de un término que realmente lo escuché fue en inglés, y creo que solamente lo vamos a escuchar en inglés, que es accountability. Me corrige si lo estoy diciendo mal. Ustedes también me corrigen por si digo algo. Pero realmente tenerte a ti como invitada, no solamente por el conocimiento, sino por lo que yo he visto que tú puedes ser, no solo para mí, sino para otras personas, que has sido una persona accountable para otros. Sí, entonces tienes el criterio tanto bíblico y también, ¿cómo se dice?, práctico. De lo que es el tema. Y bueno, de pronto para las personas que están en Colombia o en algún otro país que no entienden el término, la verdad a mí me costó entenderlo, lo estaba entendiendo mal porque bueno, empecé a buscar traducciones, pero bueno, primero que te presentes y luego nos digas qué es eso de accountability y cómo lo podemos de pronto definir al español, ya que no hay una palabra como exacta para traducirlo. Sí, bueno, primero gracias por el privilegio de estar acá con ustedes. Accountability para mí ha sido algo que he aprendido, primero entenderlo, de la misma manera así que ustedes al principio era como que, ok, pero ¿qué en sí es accountability? Porque cuando uno, aunque estoy aquí desde los 4 añitos, no falta la costumbre de como tratar de traducir las cosas o tratar de comparar y uno trata de encajar como que qué es esto, y no solamente en el idioma sino en la vida de uno. Entonces, por ejemplo, accountable, pero ¿cómo que voy a ser accountable a pastores, a líderes, a personas que están como que en un círculo fuera de lo más íntimo de mí o fuera de lo que yo veo y toco a diario, ¿me entiendes? Es como, para mí era un poco difícil estar de acuerdo con el nivel de que yo que yo escuchaba accountable, you have to be accountable, tienes que ser accountable. Y yo, pero, o sea, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo qué significa que le tengo que decir a alguien todo, mis pensamientos, mis dudas, mis temores, todo, o qué, o solamente mis planes, o que voy a regresar a la escuela y, ok, lo hice, ahora me voy a graduar, y no tengo que, cada cuánto tengo que hablar con esta persona. Fue un poco difícil para mí. Y lo que a mí más me ayudó fue cuando yo llegué a un punto de mi vida, porque toda la vida desde pequeña yo lo oía eso, tienes que tener un accountability partner. Y decía yo, accountability partner. Okay, what is that? Y sí, me lo explicaban en los términos, pero decía yo, vivirlo es diferente. Es diferente. Entonces yo me acuerdo que llegó un punto en mi vida, ya me había casado y entonces comenzamos a ir a una iglesia nueva. Y yo en mi iglesia anterior habían pasado muchas cosas, en la universidad habían pasado, mi vida personal habían pasado muchas cosas, y yo siempre me sentía como que yo sé cómo que las personas confíen en mí, porque siempre he tenido eso de que me siento en un lugar y te voy a contar mi vida. No, en el hospital, en cualquier lado. Mi esposo me dejó. En serio, yo trabajé en healthcare, en la industria de la salud por 18, 19 años. Wow. So, en ese mundo es como que, la gente se me echaba a llorar y yo como que,
ok, ¿quieres tomar? Está bien, yo lloro contigo. But, so siempre me sentí como que, ok, yo sé cómo ser alguien que tú puedes confiar en mí, pero cómo voy yo a saber en quién yo puedo confiar de una manera de que esta persona no me juzgue a mí y no juzgue a los que están involucrados en el tema que te voy a compartir. You know, sea lo que sea. Eso está difícil. Sí. Y entonces, cuando, como les digo, sucedieron muchas cosas. Claro, yo fallé, no siempre fui una amiga ejemplar, pero llegó un momento en mi vida que yo dije, Señor, necesito aprender qué es lo que tú quieres que eso signifique para mi vida. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para yo poder ser eso para alguien y alguien ser eso para mí? Porque yo quiero crecer. No quiero seguir estancada, no quiero seguir cometiendo los mismos errores, no quiero seguir sintiéndome de la misma manera, no quiero seguir luchando con la misma lucha. Dame otra. No quiero seguir como que en lo mismo. Me sentía ya, ok, ya, pasé de ser niña a ser adolescente, cometí errores de niña, cometí errores como adolescente, cometí errores como, recién casada, cometí errores en tantos niveles como amiga, cometí errores como hermana, prima, tía, sobrina, lo que quieras. Y dije, no quiero seguir cometiendo, porque ¿qué es lo que pasa con los errores que uno comete? Si uno se fija bien, la mayoría del tiempo, aunque por encima ese error parezca un error diferente, la raíz de ese error sigue siendo el mismo. Entonces decía yo, Señor, yo quiero que esas raíces que están en mí, que me causan a dar de nuevo y de nuevo y de nuevo lo mismo, tropezar en lo mismo, no quiero más. Quiero crecer, quiero poder saber más de ti, conocer más de ti en una manera que tú me enseñes más de mí. Y traer eso a gloria a tu reino. Y en eso, me acuerdo que estábamos de nuevos miembros en esta iglesia y yo llegué a esa iglesia como que yo no quiero saber nada de nadie, yo me quiero enfocar en mí. No me hables. No me hables. Exacto. Y yo me crié en una iglesia latina, y entonces esta iglesia era una iglesia, básicamente los latinos no hablaban español, entonces el resto de las personas eran de todas las naciones del mundo, pero menos Latinoamérica, y yo como que, ok, esto está bonito, this is different, yeah, this is different, nosotros crecimos con los panderos y esto y lo otro, y era completamente diferente, y entonces... Yo acá recordando como... Porque cuando estaba chiquitica tenía un panderito de Winnie Pooh. Eso. El mío era Estrellita. Sí. Katy, es que yo no tuve. tuve. Tenía las palmas. Gloria a Dios. Pero sí, es diferente, es muy diferente. Sí, muy diferente en la cultura. Entonces decía yo, bueno, perfecto, así puedo entrar y me enfoco en mí. Yeah. Cuando yo me acuerdo que conocí a una muchacha y el Señor como que me puso en el corazón, tienes que estar ahí por ella. Y yo, ¿cómo que tengo que estar ahí por ella? Yo no quiero estar ahí para nadie, yo no puedo ni estar ahí para mí misma. Estoy sobreviviendo. Exacto, estoy aprendiendo a vivir de nuevo, Cristo. Y el Señor, fue como que la paciencia que Él ha tenido conmigo, Él me la estaba mostrando en mi matrimonio también. Porque en mi matrimonio sucedieron cosas que decía yo, Señor, soy buena esposa, yo no fui hecha para esto, ¿verdad? Metí la pata y el Señor me decía una y otra vez, de la manera que te sientes tú es la manera que me siento yo cuando tú te comportas de esa manera. Wow. Y yo, exactamente. Desastre emocional. Y entonces esas cosas me fueron moldeando, me fueron cambiando, me fueron como que triturando para poder volver a nacer. Y
en esa batalla interna que yo tenía conmigo misma, y el Señor me venía moldeando y cambiando poquito a poco, Él es un gran caballero. Y yo me acuerdo que cuando yo conocí a esta muchacha, ella me comienza a hablar y ella es muy diferente a como yo soy. Y claro, la diferencia de edad también ya estaba palpable, eran como 10 años de diferencia. Entonces yo la miraba como que no sabe nada. Pero escúchame, no hagas eso, you know. Y cuando yo miraba que sí, a veces me hacía caso, a veces no, a veces seguía consejos, a veces no. Entonces llegamos a un punto que el Señor me dijo, para poder enseñar, tienes que actuar, right? Wow. Y eso es lo que los padres, es lo que saben que tienen que hacer, que no le pueden decir a los hijos, haz esto y hacer otras cosas, porque si... Exacto. So, yo me acuerdo que llegó un punto que dije yo no le quiero contar esto de mí, yo nunca he contado esto de mí. Y entonces, bueno, estás dispuesta a hacerte vulnerable. Y yo, contigo sí, Señor. A ti te confieso lo que a ti no lo sabes todo de mí. Que parece, a veces uno al Señor lo hace como que inconscientemente, voy a hablar de mí misma, yo sé que inconscientemente es cómodo decir, Cristo lo sabe todo de mí, Cristo sabe mi corazón, Cristo, 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 and it's like, qué bonito, ¿cuál es la prueba de eso? Porque Cristo dio prueba de todo. Él da prueba a todo. Por eso es que la palabra dice, pruébame. Entonces, con eso viene el amor. Y eso es lo que estamos, accountability. A la raíz de accountability es el amor y demostración de lo que es el amor verdadero y la amistad. Y yo me acuerdo que cuando yo dije, oh my goodness, le voy a tener que contar esto a esta muchacha. ¿Y cómo va a reaccionar? ¿Y qué si le cuenta a alguien? Si le cuenta a alguien. o ojalá cuenta a alguien, pero, o sea, ¿qué si ella lo interpreta como que, pero si tú siendo cristiana has hecho esto y esto y esto, y ahora estás aquí como mujer casada y santulona, pues entonces yo hago lo que me da la gana. You know what I mean? Y el día de mañana, pues whatever. Y yo tenía ese como que temor y decía yo, ¿cómo lo va a recibir? ¿Cómo lo va a recibir? ¿Cómo lo va a recibir? Y decía yo, bueno, voy a confiar en ti. Cristo, voy a confiar en ti, Señor Jesús. Entonces yo me acuerdo que me senté con ella y le dije, mira, vamos a hablar de algo, le dije yo, que te voy a contar de mí para que sepas por qué es que yo te digo las cosas que te digo. Wow. Y para que entiendas de dónde es que yo vengo cuando te digo, abre los ojos o aguántate. Y ella me quedó viendo y me acuerdo que estaba asustada. ¿Qué me va a decir? ¿Qué me va a decir? ¡Me es loca! Y me acuerdo que me senté con ella ese día y nos sentamos como 2 horas y yo le comencé a contar a ella tantas cosas de mí. Y lloré y ella lloraba y ella me decía, ahora entiendo, ahora entiendo, wow. Ahora entiendo. Y en eso se pudo establecer un lugar, un espacio donde había seguridad. ¿Por qué es que eso es importante? Porque en un espacio donde uno tiene seguridad de estar con alguien, esa intimidad es donde uno dice, me puedo hacer vulnerable. Uh-huh. Y al uno poderse hacer vulnerable es donde Cristo puede venir y comenzar a sanar. Porque cuando uno mete la pata, peca sabiendo o no sabiendo. Porque a veces uno peca sin saber en lo que se está metiendo. Uh-huh. Y a veces uno peca sabiendo clarito. Clarito. De que ¡pup! Pero el resultado queda siendo el mismo. Y ese resultado es dolor,
El resultado bíblicamente es muerte, es vergüenza. Sí. Y entonces el enemigo capitaliza eso. Y en ese dolor, en ese pecado, en lo que uno trata de esconder, en lo que uno trata de como que olvidar a veces, si uno no permite que el Señor saque eso, lave y sane, entonces es cuando uno se siente solo. Uno anda cojeando, anda desangrándose. And no te das el espacio, la oportunidad de tener una relación con una persona que el Señor te manda para que tú puedas tener ese espacio de seguridad, ese lugar donde tú puedas decir, tengo que hablar de algo que me duele. Tengo que hablar de algo que no sé, me está haciendo cambiar quién yo soy. Tengo que hablar de algo que no quiero hablar. Con lo que estoy luchando. Estoy luchando con algo y no lo quiero decir, pero lo tengo que decir. Pero también es porque yo creo que en muchas ocasiones esa imagen que tenemos del cristiano, Sí. porque lo vemos, bueno, en la iglesia alabando, glorificando a Dios y como que, no, mejor dicho, le ponen a Con la callar pandereta de Winnie Pooh. La estrellita. con el arito acá, las Sí. alitas. Sí. Sí. Entonces es como, no, son unos ángeles, Right. no tienen luchas, Oh, que hasta sí. tú te comparas y tú dices, no, pero entonces yo de qué estoy hecha, qué pasa conmigo, Sí. porque tengo yo estas luchas, Sí. pero estoy ahí entonces intentándolo y el otro se ve como si no lo tuviera, porque no lo hablamos Abiertamente. Es eso. Y como dices tú, como decías, si voy y le cuento, se puede escandalizar. Exacto. Y me da miedo ser vulnerable porque Sí. me va a juzgar. Sí. Sí, y eso llegó a un punto de que decía yo creo que si no hubiese sido porque yo en realidad le estaba pidiendo al Señor una manera de crecer, de poder salir adelante, fue cuando el Señor me dijo, esta persona, tienes que hablar con esta persona. Y me pasó en varias ocasiones, pero en cada ocasión fue diferente. Por ejemplo, con ella fue porque ella necesitaba saber también, porque hoy en día ella es una mujer de que ella le sirve de espacio seguro a otras. Entonces, es lindo verlo porque digo yo, wow, ella aprendió. ¿Por qué? Porque lo tuve que hacer yo. Y entonces, claro que si no hubiese hecho yo, lo hubiera hecho otro porque el plan del Señor iba a seguir adelante. Pero yo permití que el Señor me usara a mí para ayudarla a ella. En otras ocasiones fue como que yo ya no aguantaba lo que estaba sintiendo y entonces tal vez alguien me venía a mí como, me estoy viviendo esto y esto y esto y esto, y decía yo, pues yo también. Lloré mi espejo. Y eran, ajá, y tal vez era con personas que yo miraba, que decía yo, oh, pero esta persona está mejor que yo, está viviendo algo ya superior a lo que yo estoy viviendo en este momento, y cuando me daba cuenta que no, decía yo, wow, ok, entonces si tú estás luchando con eso, pues déjame decirte lo que yo estoy luchando para que te des cuenta que no estás sola, para que te des cuenta de que aunque nos vemos diferente, aunque tu vida se ve completamente diferente a la mía por encima, en nuestro corazón estamos pasando lo mismo. Y ese es el caso, que el enemigo es mentiroso en causar esa división entre su pueblo, entre el pueblo de Dios, porque esa es una de las mentiras de que fácilmente nos creemos. Porque yo soy única, yo soy diferente, nadie me entiende. O sea, cuántas cosas no decimos, y desde chiquitos, está ese sentimiento de vergüenza cuando uno hace algo, y es algo que nació en la iniquidad y en el pecado en el corazón del hombre. Sí. Qué bueno que mencionaste eso cuando tú decías que veías a alguien diferente y tal vez con un rango dentro de la iglesia que uno dice como que ya mejor dicho, ya los coronamos. Sí. Pero entonces cuando tú te das cuenta, esa persona también tiene las Tiene luchas, luchas. pueden ser diferentes. Por eso yo creo que en algún momento hablábamos que en ocasiones solemos juzgar al otro porque el otro peca de una manera diferente a la mía. Right. Sí. Pero La debilidad es diferente. pero si
tú miras realmente, tú La estás raíz. luchando con algo Sí. y esa persona está luchando con algo Sí, diferente, Exacto. pero ambos Pero son al final, pecados. sí. Sí. Pero bueno, tú decías que accountability es como, bueno, tener ese amigo en el que tú puedas, ese espacio seguro en el que tú puedas confesar, ser vulnerable y confesar tus luchas y hasta tus pecados, se puede Exacto. decir. Sí. Pero Pero para buscar restauración, porque Correcto. quieres salir de allí. Exacto. Entonces, ¿cómo se ve eso en la iglesia? ¿Cómo se vería, como para darle un ejemplo un poco más gráfico a alguien como que todavía, ay, no, ¿cómo así que contabilidad? ¿Cómo lo podemos ver en la iglesia? Como en la práctica. Yo quisiera mejor. añadir algo más. También esa accountability se da cuando, ok, yo te confieso a ti, pero tú también si ves algo en mí, ok, lady, creo que debes Sí. actuar diferente. ¿Se ve también de esa manera? Sí, o como la Claro. corrección. La Como que corrección. yo no lo estoy viendo, pero como quiero ayudarte, Sí. te lo voy a decir. Sí, es que claro, tiene que haber eso. Entonces, con esa muchacha, al principio, la primera vez que eso sucedió, yo le compartí a ella mi historia, porque en ese momento yo ya no tenía esa lucha, pero ella lo estaba pasando. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Al ella saber que yo ya lo había vivido, entonces ella se quedó como que, Entiendo por qué. entiendo ahora cuando me corriges, me corriges fuerte porque lo has vivido. Entonces, claro que tiene que haber corrección. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Cuando ella vio eso, entonces después de eso ella vino y me dijo, te voy a contar algo. Y ya me contó cosas que ella no me había contado. Cosas que ella se sentía que era muy como que para mí. Muy íntima. Ajá, muy íntima, esa es la palabra, íntima. Entonces, porque uno piensa que, no es que piensa, uno en su intimidad es donde uno carga lo más como que cercano de uno. Y en la naturaleza humana, muchas veces ese tipo de pecado es pecado tabú, que no se habla en las iglesias, no se habla desde los púlpitos, no se habla en la sala, ni en la mesa, ni en la cena, ni con los padres. O sea, son cosas que no se hablan. Entonces, hacer cosas tabú, uno dice, no tengo con nadie que hablar y pues mejor lo dejo solito. Y yo veo cómo hago. Y sigue el problema ahí. Y sigue el problema ahí, porque el pecado no trae nada más que muerte. Entonces, y la única manera de sacarlo muerto es escarbando, arraigando, and taking it out, sacándolo. Es la única manera de sacar cosas muertas. Las cosas muertas no se pueden quedar allí y dejar. No. Y si la tienes escondida, En cosas vivas. Sí, si hay algo muerto y todo está muerto, pues ahí queda la muerte. Pero si hay algo vivo y todos estamos vivos y hay muerte dentro de algo vivo, ¿qué es lo que comienza a suceder? Es que comienza infección. Hay problemas acerca de lo que está sano, comienza a infectarse. So, no se puede quedar nada muerto en algo vivo. porque termina matándolo al final. Correcto. Tú contabas que, bueno, tú llegaste a esta iglesia nueva, Sí. tú no te conocías con esa persona, No. entonces eso también me lleva a pensar, a preguntarte esto. Ok, se supone que la persona accountable es como un amigo para ti. Sí, Ella no hacía parte de tu círculo de amigos. correcto. Entonces, cuando tú pasaste por tu proceso, ¿tuviste personas que fueron accountable para ti? ¿O Claro. cómo empezaste tú a Entonces- salir de pronto de ese proceso? Entonces, en ese proceso, ella pues me dijo, ok, voy a comenzar a contarte a ti. Entonces, ella comenzó a compartir cosas conmigo y yo estaba ahí para ella. Entonces, para mí, yo me acuerdo que le decía, Señor, yo necesito, aparte de como, aparte de tenerte a ti, de yo también seguir creciendo y aprendiendo en esto. Y el Señor en su fidelidad me ponía mujeres en mi vida, en mi trabajo, en mi relación con mi mamá cambió, porque eso es algo que también como mujer casada he tenido que aprender, de que nuestras madres también están viviendo por primera vez. Entonces, nuestras madres, de la misma manera que nosotras estamos aprendiendo a ser mujeres, ellas están aprendiendo a ser madres de mujeres. Entonces, al tener esa misericordia por ellas, el Señor te va mostrando más de ti.
Y no les voy a decir que mi mamá me lo sabe todo. Madrecita, te amo. Pero no te he contado todo. Pero no te he contado todo. Pero es diferente porque ya también de la misma manera nuestras conversaciones cambian. Entonces, al cambiar nuestras conversaciones hay de nuevo ese espacio seguro donde, mami, por favor ore por mí porque me siento así, así, así. Y aunque tal vez no le tenga que decir todo, ella entiende como madre y entonces pues su oración va a ser de madre y de amiga. Y han habido otras mujeres que así de esa misma manera que el Señor ha puesto que tal vez me han contado algo y yo me quedo así y les digo, pues mire que yo estoy viviendo lo mismo. Y a veces esa es la puerta. Y por eso es que en ese accountability uno tiene que estar disponible a ser vulnerable para que aquella persona también se sienta libre a hacerlo. Y en este Para caso, que haya la confianza. Exacto. con los pastores, bueno, vayamos entonces, toquemos un poquito Sí, de ¿cómo se esto. vería en la iglesia? ¿Cómo se vería en la iglesia? Porque Ajá. bueno, vamos a la iglesia y yo estoy en un proceso, de pronto caí en pecado, alguna adicción, lo que sea, y tú dices, necesito ayuda. Es como que tu alma clama por ayuda y Claro. tú miras, tú haces así alrededor de tu iglesia, y tú como, no, siguiente, tampoco. Entonces lo ideal siempre, Sí. lo que generalmente nos enseñaban a nosotros en nuestras iglesias en Colombia, era como tú recurres al pastor o al líder de jóvenes, Sí. a alguien de los que hacía parte de las directivas de quienes eran tus líderes. Sí. Pero bueno, si yo no siento la confianza para decirlo, Mira, ¿cómo lo hago? lo que te puedo decir es que el Señor es fiel sobre toda circunstancia humana, en toda circunstancia humana. Y el Señor siempre te va, si en realidad estás necesitando y quieres tener esa relación donde el Señor te diga, aquí es donde va a ser tu espacio seguro. Él te va a guiar a una persona que esté preparada, madurada, con madurez, no solamente mental, pero lo más primordial es espiritual. Porque si tú en realidad estás en oración y estás buscando del Señor para darle a Él su lugar en tu vida, no hay nadie más interesado en que tú logres eso que Cristo. Solo Cristo y tú están más interesados en eso. So, cuando uno en realidad le dice, Señor, yo quiero crecer, yo quiero cambiar, yo no quiero seguir en eso, yo quiero que tú me lleves a donde tú me quieres llevar, yo quiero que tú cumplas lo que tú quieras en mi vida, el Señor te va a llevar a esa persona. Ahora, si estás debajo de un líder que no te da esa confianza o no te sientes en esa confianza, sea porque has visto los resultados de otras personas tratar de hacerlo, sea porque ya lo has intentado anteriormente y no te resultó, sea lo que sea, lo más que puedo decir que cuando esas cosas suceden es, tienes que confiar en Cristo sobre confiar en hombre. So, si ya has tratado de hablar con un pastor o con un líder y esa persona no ha hecho lo correcto bíblicamente, porque la Biblia dice qué es lo que tienen que hacer, Sí. tiene que haber restauración, tiene que haber amor, porque dice que el amor cubre multitud de pecados. Entonces, si no ha habido esa demostración de amor o es manipulado de una manera que no es cristocéntrica, es que no puede haber manipulación de amor, porque no es amor. Entonces el Señor te va a llevar a alguien donde sí lo puedas hacer. Y si estás en un lugar que estás en una isla y no hay nadie más, y no hay nadie más, la palabra dice que no hay amigo como Cristo. Jesús es nuestro amigo.
Jesús es nuestro amigo. Él es el primero que vino y se hizo vulnerable. Él en la cruz dijo, me has abandonado. Wow. Ok, en la cruz, en el lugar más oscuro de toda la historia humana, Él se sintió abandonado. Me dan ganas de llorar. Sí. Porque a la raíz de todos los problemas que nosotros tenemos, ¿qué es lo que decimos? Me siento sola. Nadie me entiende. Él en esa cruz dijo, estoy solo. Wow. Me abandonaron todos. Hice lo correcto y estoy solo. Entonces nosotros decimos, hice mal y estoy sola. Y él dijo, él pensó, estoy solo. Pero, porque bueno, o sea, lo ideal, en un mundo ideal, todo sería, realmente Dios es nuestro amigo. Pero cuando tú sientes que has caído tan bajo, que tu vergüenza ya, tú te sientes ahoga. muerto Sí. y dices, es que Dios no es mío. O sea, tú no, porque sientes a Dios tan lejos, la presencia de Dios tan lejos, que realmente ver a Dios como ese amigo en ese momento. Que cambias la definición del amor. Sí. Te sientes tan desconectado de ese amor. Te sientes... Ese es otro estudio. Ese es el shame. la Ese vergüenza. es del Sí. shame No, y eso es vergüenza. Que eso es lo que el Amigos. enemigo como manda a tu corazón. Correcto. Al principio te muestra el pecado en bandeja de plata. Entonces cuando lo tomas y Y tú lo recibes, y los ya te pequeños dice, no placeres. tienes perdón de Dios. Exacto. No tienes perdón de Dios. Lo primero que Él te dice, estás solo, te vas a morir, Dios no te va a perdonar, te abandonó. Ya. Entonces, Si estás allí, si estás en el punto donde dices, no tengo a nadie, no tengo ni a Cristo, porque Cristo no me merezco. porque le fallé. Ese es el caso, es no me merezco. Esa es la raíz de ese sentimiento, de esa mentira del diablo, es no me merezco. Lo primero que tienes que comenzar a hacer es lo que dice, o sea, los psicólogos se copian de Jesús, ¿ok? La psicología se copia de la palabra viviente. Porque ¿qué es lo que dicen que cuando uno tiene que cambiar su mindset, su mentalidad? Es hablar contigo mismo. Te paras en el espejo y dices, yo soy Superman, yo soy aquí, yo estoy allá. ¿Sí o no? Lo dicen cuando vas a una entrevista. Ok, tienes que comenzar a hacer eso. Yo soy hija de Dios, yo soy salva, yo soy amada, Cristo es bueno, Cristo me ama, Cristo es para mí, Cristo es para mí. Ese Cristo es para mí, a mí me costó. Cristo es para mí. Cristo es para mí. Porque yo te podía aconsejar a ti hasta la presidencia, ¿ok? Pero yo ni al jardín, ¿ok? Y eso es terrible. Eso es terrible. Y estaba siendo deshonesta. Porque ¿cómo yo iba a ser sinceramente decirte, tú lo puedes hacer todo y no creerlo para mí? Wow. Como Dios te puede levantar. Dios y te no puede creer. levantar y Dios está para ti, Dios es para ti. Pero cuando yo tenía que decir Dios es para mí, that was hard. Sí. Sí pasa demasiado, pero es Pasa. justamente ¿Pero tu por qué? vergüenza. Porque entonces es tu vergüenza. Es tu vergüenza. No es la falta de amor de Cristo. No es de que el Señor no te ha mostrado que te ama. No es que Él no ha estado para ti, no te ha rescatado, no te ha lavado una y otra vez, sino que tu propia vergüenza y tu propia falta de conocimiento de quién Él es para ti te hace decir, dudo. Y aún uno no habla las palabras dudo, sino que no dice las palabras que uno debe de decir. Cristo es para mí. You have to start talking to yourself. Tienes que hablar a ti misma. ¿Qué es lo que dice David a su alma? Levántate, alma mía. Sí. Levántate, alma mía. O sea, el rey David, que hizo miles de cosas,
Yo por eso no entendía, para mí era muy difícil y yo, el corazón. Sí, que un hombre con forma del Con el corazón corazón de de Dios. pero ya David Y fue yo- infiel, asesino, hizo un montón de... ¿Cómo así? ¿Cómo Pero así? Era difícil entender. Era difícil entender, porque ¿qué es lo que David ganó? ¿Por qué él ganaba? Porque él llegaba a lo más bajo y de ahí decía, Cristo es para mí, levántate, oh alma mía. Wow. ¡Wow! ¡Wow! Entonces, ¿cómo se ve eso en la iglesia? Eso en la iglesia se ve de que cuando tú ves una pared espiritual, donde tú dices, no tengo para dónde ir, no veo salida, no veo solución, tú tienes que ser parte de esa solución. Si el Señor te está mostrando a ti que hay un problema donde una joven, una mujer, una persona no tiene salida, el Señor está confiando en ti, en mostrarte, mira dónde estamos, mira dónde están. ¿Cómo vas a cambiar esto? ¿Vas a ser parte de la solución para otra doncella? ¿Vas a ser parte de la solución para otra joven que viene mañana, que tal vez no ha llegado aquí? Porque ¿para qué la voy a mandar si te va a encontrar a ti? Y no estás lista para ayudarle. Sí. Y no hay nadie en este lugar que está listo para ayudarle. María, y con las adicciones. Ajá. Porque bueno, ok, accountability es tener a alguien en que Puedo confiar, puedo confiar puede mis ayudarte a luchas. restaurarte. Exacto. Pero entonces esa importancia de tener a alguien accountable, primero, bueno, resumiendo un poco, si no hay un líder dentro de tu iglesia o dentro de tu círculo social que te pueda guiar, porque decíamos, en algún momento lo hablábamos, tú puedes tener un montón de amigos. Sí. Y los amigos que tienes en redes sociales, amigos, I'm no son tus sorry. amigos. I'm sorry. No son tus amigos. No, nada más tienes que necesitas dinero Para que veas. Esos 1000 y punta de seguidores que tienes no son tus amigos, Sí. sino que Son followers. ajá. Entonces esos que pertenecen a tu círculo social puede hasta que no sean ni siquiera accountable para ti. Claro. Y tú puedes estar de pronto en un pecado sexual o en adicciones. ¿Qué importancia tiene en ese momento la accountability? Es súper importante porque cuando uno está luchando con un deseo, o sea, la palabra habla del deseo de los ojos, los deseos de la carne, los deseos I know it in English. Sorry. La vanagloria de la vida. La vanagloria de la vida. There we go. I was trying to remember the word vanagloria. Vanagloria. Sorry. La vanagloria de la vida. So, ahí cae adicción de todo tipo. Adicción a sustancias, adicción de sexo, adicción de pornografía, adicción de... aún de estar en la presencia de una persona específica, que a veces uno no piensa, pero hay personas que como que se atan a alguien o a un lugar y dicen, si no estoy allí o si no estoy con esta persona no me siento bien. Son cosas que no son sanas. Todo aquello que no sea sano. Cuando uno se agarra de otra cosa antes de agarrarse de Cristo, es malo. Punto. So, en esa circunstancia, cuando hay una adicción, ¿por qué el accountability es importante? Es porque, primeramente, sí, tiene que en realidad haber el deseo de cambiar. Y dependiendo de la adicción, a qué es lo que estás adicto, tienen que haber pasos. Pero el primer paso es que la persona misma diga, yo quiero cambiar, que viene a lo mismo. Señor, yo quiero crecer, no quiero seguir en lo mismo. Porque con una adicción, el cuerpo químicamente, el cerebro químicamente está en un ciclo que cuando esa cosa falta, se vuelve loca y necesita ese toque de lo que sea la adicción. So, en un momento de claridad, la persona tiene que decir, necesito cambiar y quiero cambiar.
sea que va al pastor, sea que vaya a una amiga, amigo, a un centro, lo que sea. La persona que está recibiendo esta responsabilidad tiene que darse cuenta y ser honesto si ellos en realidad están en la posición para lidiar, ayudar con esta persona, ayudar a esta persona y ser honestos con esta persona. Porque una persona adicta va a caer. Sí. ¿Por qué? Porque, y no estoy diciendo que no es posible de que Cristo en un instante les quite la adicción. Sí. Todo es posible. Un milagro puede suceder. No es común que suceda. Vamos a ser honestos. No es común que suceda. So, cuando hay una adicción, si no encuentras a alguien en tu círculo personal, entonces, mira, estamos en un mundo que este internet te da De todo. recursos de todo. Aquí hay recursos y si queremos, no sé, podemos poner un listado abajo, no sé si lo van a hacer, pero hay recursos para adicciones y de todo tipo de adicción, porque lo primero es yo quiero cambiar. Y entonces, teniendo recursos, no hay excusa. Sí. Porque si es una adicción de algo físico, primeramente es la distancia de aquello. Number one. Number two es, ok, ya he pasado X tiempo sin hacer tal cosa. No te vayas a probar si es verdad que o no. O sea, why? ¿Para qué? ¿Para qué? Ahora, si las circunstancias vienen que, tú no lo planeaste y te sale, pues entonces, claro, viene la tentación, la vas a tener que sobrellevar. ¿Has cambiado o no? Pero no hagas excusas de decir, voy a ir a un bar para ver si me dan ganas de tomar. Pues es como cuando una pareja terminaba y decía como, no, tengo que ir a hablar porque hay cosas que tenemos cerrar que... el ciclo, Exacto. cerrar el ciclo. Sí, no, cerró el ciclo, cerramos el capítulo, el libro se quemó ya. No vuelva. No vuelva. Sí. Bueno, ahorita que estabas hablando me hizo pensar que, bueno, puede que alguna persona esté escuchando y está luchando con algo. Puede ser que un pecado que ya cometió o una tentación. Porque, bueno, no ha cometido el pecado, pero lo ha maquinado. Entonces, como, bueno, una muchacha como que, ay, me gustó un muchacho que no es de la iglesia, ayuda. Como que, bueno, o sea, una Sí, tentación. claro. Y no quiere caer, necesita ayuda. Pero entonces le da, por la vergüenza, si ya cometió el pecado, o por el temor a que lo juzguen, no va y no dice nada. Entonces hay un versículo en un salmo que creo que dice, que decía David, mientras callé envejecieron mis huesos. Entonces uno está ahí con esa lucha y los hermanos como que, ay, se ve que ya no viene casi a la iglesia, o Sí. que ya no es la misma persona viva, servicial en el culto o en la iglesia, pero no saben de pronto que está teniendo una lucha y que le da temor. Entonces siento que tú lo decías porque en la iglesia a veces no encontramos ese espacio seguro. Y también me hace acordar de un versículo que Pablo decía que restaurados los unos en los otros en amor. Entonces yo siento que a veces eso se ha perdido, bueno, no es todas las iglesias generalizadas, Claro. pero se ha perdido en la iglesia. Entonces es como que yo no puedo ir donde, María, me gusta alguien que no es de la iglesia y me encanta tanto que creo que necesito que me ayudes a orar. Claro. Pero entonces a veces no lo tenemos y sé que hay muchas jovencitas, muchos jovencitos que no tienen eso, o si ya cometieron un pecado. O sea, yo recuerdo que creciendo en la iglesia, por allá en el otro planeta, No vamos a decir dónde, no vamos a decir dónde. en Marte había situaciones muy tristes de personas que caían en situaciones sexuales o no sexuales y bueno, de pecados de diferentes situaciones. Y era tan grande la vergüenza que la persona terminaba muriendo y se iba. Sí. Y era doloroso porque yo decía, entonces lo señalamos. Cuando yo estoy luchando con algo, entonces empiezo a señalar y decir, terrible, tú estás luchando con eso, María, o sea, o Lady, terrible. Pero entonces yo tengo mi propia lucha y como yo no se la digo a nadie, Sí. no busco ayuda, entonces me estoy muriendo yo y mato al otro. Exactamente. Entonces es como, siento que eso es importante en la iglesia. Entonces, ¿cómo podría yo hacer? Bueno, no, de pronto ni a un líder o ni a nadie en la iglesia, pero ¿cómo hago yo si, bueno, ya yo pasé por muchas luchas, el Señor me restauró? ¿Cómo hago yo para ser accountable? Ay, me disculpan la secta. Accountable.
para otra persona. Es decir, yo soy una muchacha y tuve una lucha, una señorita, y tuve una lucha y la superé y bueno, no tuve a nadie, el Señor me ayudó, pero tengo ese deseo en mi corazón de ser un espacio seguro para alguien. Tienes que llegar al punto que cuando vas a la iglesia, tú no vas por ti. Si todavía estás yendo a la iglesia para llenarte tú, estás mal. El egoísmo, ¿no? Como, ay, para mí solamente... Me he sentido golpeada. Ay, que no era así luego. Sí. Es cambiar La mentalidad. tu lente. Porque ya el lente con que vas no es para mí. Señor, necesito que me hables. Vengo a alabarte, vengo a glorificarte. No. Bueno, sí, alabarte y glorificarte sí, pero no es para ti. Las iglesias no son para los santos. Las iglesias no deben de ser para los santos, voy a hablar mejor. Deben de ser para que los santos lleguen a buscar al quebrantado, al perdido, al herido, al cojeando, golpeado, al que anda de mentiroso. Porque si no lo haces, pasa eso. Me muero y mato al otro. Me muero y mato al otro. Sí. Dale, Go termina. ahead. No, dale, termina. No, que en el episodio pasado, justamente, Katia decía que había tomado unas clases para ser capellán. ¿Chaplaincy? Chaplaincy. Chaplaincy, sí. Entonces les explicaban mucho sobre el tema del evangelio y cómo Dios era nuestro ejemplo De o sea, compasión. literal, Yes. porque Dios se encargó de ayudar al quebrantado, de sanar al enfermo, de alimentar, y que muchas veces nosotros estamos enfocados en otras cosas cuando Dios simplemente intentó ayudarlos, aun cuando mucha gente lo seguía justamente Sí. solo por el milagro. Yes. Pero Y Dios aún estaba ahí. sabiéndolo, porque, o sea, algo que yo le decía, el Señor les dijo, como Sí. que ustedes me siguen solo porque les Solo estoy por- alimentando, pero aún así los alimento. Of course. No los voy a dejar con Eso es- hambre. Eso es gracia. Y el hermano decía, el maestro decía, this is the gospel. Y yo decía, me engañaron. Me engañaron, ¿cómo así? Que es que yo tengo que restaurar al perdido y al hambriento, darle de comer. Y yo, ¿cómo Eso es así? la gracia. Porque muchas veces, ejemplo, cuando llega alguien nuevo a la iglesia, nosotros estamos muy enfocados, ok, se tiene que bautizar. Y el Empezar Espíritu así. Santo. Y sí, pero cuando no conocemos el trasfondo de la vida que esa persona está llevando, entonces no sabemos que esa persona tiene una lucha, que lleva una semana sin comer, o ese Lo están montón de sacando del cosas. apartamento. Ajá, que tiene esas luchas, pero nosotros solamente estamos enfocados, ok, añadir un montón de personas. que se Responsabilidades de hacer cosas que tal vez ni entienden todavía. Sí. Ujú. Wow. Ya no sé. Como que, wow. Sí, entonces, bueno, tengo que dejar de ser egoísta. Es como dejar de pensar en mí, cambiar el lente que no solo para mí, sino para ayudar a otros. ¿Qué más necesito de pronto que necesito? O aparte, pues obviamente tener una buena relación con Dios. Of course. No, eso es lo Lo primordial. principal. O sea, se supone que esta conversación está basada en personas que están activamente buscando de Cristo. De Cristo, sí. Porque Esto es un ciego no puede number guiar a one. otro Sí. ciego. Eso es número uno. Nada de esto aplica si no estás actively buscando el rostro de Dios. Tienes que estar activamente buscando el rostro de Dios. En todo, en todo, en todo, en todo, en todo. O sea, es imposible agradar a Dios. Es imposible amar a Dios. Es imposible hacer algo bueno si uno no lo está poniendo a Él primero. Sí. Y no solo de primero en fila, de que, primero en mi lista, ok, check, oré ya leí mis 2 versículos. No. La palabra cuando dice orar sin cesar es ¿por qué? Porque esta mente no para. Fuimos creados con un cerebro que no para. ¿Y qué es lo que sucede? Que nos tenemos que entrenar, que en ese pensamiento que no para, que siempre esté, pero Cristo.
pero Dios, ¿cómo puedo? ¿Qué hizo Dios acá? ¿Cómo Cristo, Señor, tú eres lindo, tú eres todo, tú eres lo más lindo que tengo en mi vida, tú eres lo más fiel que he tenido en mi vida? Cuando no tienes nada que decir, cuando estés frustrada, que el piso está una porquería, okay. Sí. Me pasa, me frustro, pero en todo, Christ, su amor, Jesús. ¿Por qué? Porque es cuando la palabra dice que Él es todo, que Él es. Él no, es más, dice I am, yo soy. Punto. Wow. Si tratamos de entender eso, literalmente no dejaríamos de orar. Porque yo soy, punto. Él es tu consejero, príncipe de paz, Padre eterno, Dios fiel. O sea, cuando estés en lo más oscuro, Él es tu luz. Cuando estás en que la luz no la aguantas, Él es tu sombra. Cuando estás en un lugar que te sientes fría, Él es tu calor. Cuando estás en un lugar que el calor ya no lo aguantas, Él es tu refrigerio. Tissues. O sea, Producción, por favor. Producción no vino hoy. Pero sí. El presupuesto La está palabra. recortado. praise God, sí. praise God. Yo creo que cuando pensamos justamente en este episodio, que lo habíamos escuchado con Ability, pensábamos, ok, ¿cuántas personas en esos momentos tienen luchas que no han podido compartir Right. y que se sienten, algunos que están muriendo, otros que ya, mejor dicho, están en el Valle de los Huesos? Sí. Y están, literalmente su alma clama por ayuda, pero no saben ni cómo acercarse a Dios porque lo ven muy lejano, Sí. y tal vez muchos con cargos dentro de la iglesia, Oh, yeah. pero pecando Mm. y sin saber cómo contarlo Cómo para salir. recibir esa restauración de amor Ujú. y no de juicio, Condenación, no de sí. condenación. Yo quisiera, para que termináramos, un consejo para aquellos que están ahí en esa lucha, que no saben, que se encuentran cobijados como por esa vergüenza y no por la gracia de Dios. No encuentran esa restauración en Dios. Un consejo para una persona que esté en ese lugar donde se siente extraterrestre al amor es retar al Espíritu Santo. Si lo has conocido, si has conocido a Cristo, si has experimentado lo que es su presencia, busca un lugar donde te sientes y digas de verdad, yo quiero cambiar. Porque ¿qué es eso? Ese es el arrepentimiento. Arrepentirte es dar un 180. No puedes decir, me siento mal, quiero cambiar y seguir en lo mismo. Porque aún en esa oscuridad, aún en ese frío, en esa muerte que está alrededor de ti, si estás escuchando esto, es porque hay una chispa de amor que está tratando de crecer y de sobrevivir, está luchando. Y eso se llama misericordia, eso se llama gracia, eso se llama amor. Entonces, mientras haya respirar en tus pulmones, tienes la habilidad de decir, me rindo. Porque al rendirte, estás siendo vulnerable. Y al serte vulnerable, vas a permitir que Cristo te sane. Y esa sanidad puede comenzar
en este momento, en el momento de que te rindas, porque al rendirte estás soltándolo todo. Lo bueno que piensas que eres porque no has mostrado tu pecado. Lo malo que piensas que eres porque le has mostrado al mundo tu pecado. Al final del día tienes que recordar de que Cristo se sintió abandonado antes que tú. Si nunca has conocido de Cristo, nunca has oído lo que es el Espíritu Santo, y por casualidad caíste aquí y todavía estás escuchando y dices, nunca había escuchado lo que es en realidad la esperanza, nunca he pensado lo que es una amistad real, nunca he conocido lo que es tener intimidad que no me deje sentirme sucia o abandonada. Cristo es el gran amor, es la gran historia de amor que te va a restaurar a una persona que no conoces todavía, pero que sí existe. Porque cuando Él nos formó en el vientre de nuestras madres, Él siempre a todos nos da la oportunidad, nos dio la oportunidad de saber quién Él es. Y Él es amor. I hope I answered your question. Sí, totalmente. Muchísimas gracias, María. O sea, creo que de verdad eso es lo que el Señor nos llama. Sí. Que seamos accountable unos con otros, que nos podamos restaurar en amor y entender que la gracia y el amor de Dios sobrepasa todo nuestro entendimiento y nuestro pecado y es más grande. Y hay un versículo en la Biblia, bueno, que dice que el perfecto amor echa fuera todo temor. Sí. Entonces, que en ese momento de temor en el que tú sientes, bueno, no quiero confesar o no quiero pedir ayuda, puedas entender que, y encontrar, ¿no?, esa persona con la que puedas ser accountable, que en el Señor sí hay restauración. Amén. Y que eche fuera ese temor porque sí vas a encontrar el amor de Dios que te va a restaurar. Yes. Y ya para terminar, ya algo más. Tú hablabas de, que habíamos dicho, un listado de posibles ayudas en cuanto a temas de adicciones, de recursos. Las vamos a compartir. Podemos, para que aquellos que están de pronto con alguna lucha y se sientan de pronto identificados en alguno de esos recursos que vamos a compartir, que puedan buscar ayuda. Claro. Sí. Dios les bendiga. Amén. Gracias, María. Y si, bueno, también tienen alguna pregunta sobre el tema y dicen, bueno, quiero ahondar más en este tema porque me parece que es muy bonito y muy importante también. También aquí nos pueden dejar las preguntas y se las pasamos a María para que María sea la responsable. Entonces, muchísimas gracias, amén. El Señor a través de María. Dios les bendiga y gracias por acompañarnos. Bye. Chao.